Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Arco 9, capítulo 31, 100% trabajo. Con un rugido ensordecedor y efectos visuales que hacían parecer como si el cielo se hubiera abierto, cayó una colosal masa de roca. De hecho, habría muchas dudas sobre si podría describirse simplemente como una masa de roca. Después de todo, era un trozo de piedra que superaba fácilmente los 100 metros de tamaño. Ya no era algo que debería llamarse masa rocosa, sino más bien una montaña rocosa flotante en el cielo. Las grietas atravesaron esa montaña rocosa, y la masa de 100 metros se hizo añicos, convirtiéndose en numerosas balas de roca más pequeñas, pero aún de 5 a 10 metros de tamaño, que cayeron sobre el suelo. Los puntos de impacto de las balas de roca fueron las calles de la capital real, y el daño se estimó entre 1000 y 10.000 personas como mínimo. Si uno fuera a cometer una masacre a tan gran escala en los tiempos modernos, los únicos que podrían compararse en términos de tasa de mortalidad probablemente serían el Relámpago Azul, Cecilo Segmund, o los arzobispos del pecado de la codicia y la pereza. Sin embargo, si no te limitas a la época actual, supongo que hubo bastantes en los viejos tiempos. Con una voz llena de fatiga y un dejo de exasperación, Aldebarán lo miró desde lo alto de los muros del castillo. El plan B, la táctica de dejar caer esa montaña rocosa, fue una estratagema despreciable utilizada por Aldebarán, acorralado, para crear una oportunidad para escapar. Considerando las circunstancias que lo llevaron a confiar en esa táctica, Aldebarán no debería haberse demorado tranquilamente, sino que debería haber dado media vuelta rápidamente y huido, ignorando los gritos de agonía y escapando de la capital real. Sin embargo, Aldebarán no pudo hacer eso. Necesitaba llevarlo a cabo con responsabilidad. Impresionante. Desde lo más profundo de su casco, Aldebarán dejó escapar una ronca palabra de elogio ante la vista reflejada en sus ojos negros entrecerrados. El sonido y el espectáculo de la montaña rocosa que comenzaba a descender desde los cielos fueron sobrescritos por un grito igualmente extravagante del mundo, y una hermosa torre de hielo que se extendía desde el suelo interceptaba las innumerables masas rocosas una tras otra. Contrariamente a su apariencia fría y helada, era una mano de salvación llena de cálida compasión y amor. Por otro lado, la torre de hielo, brillando pálidamente a la luz, parecía expresar el profundo dolor de quien lanzó el hechizo. Oye, ¿no crees que pensar así es demasiado poético para un anciano? Roy, colgado sobre su hombro, se burló de Aldebarán mientras observaba la escena. Roy, cuyas extremidades habían sido rotas para dejarlo inmóvil, levantó hábilmente la parte superior de su cuerpo usando los músculos de su espalda y observó el cataclismo que había golpeado la capital real por encima del hombro de Aldebarán. A Aldebarán le disgustaba que alguien que no podía hacer nada pudiera ser tan rápido con su lengua afilada. Tú eres el que está siendo demasiado poético con tu interpretación de mis sentimientos. No sé mucho al respecto, pero ese tipo de sensibilidad parece más apropiada para tu mitad muerta gourmet que para ti, la gula. Jaja. ¿Atacar a alguien hablando de su familia muerta? ¡Qué grosero! En realidad, era Lei, no nosotros, a quien le gustaba evaluar todo lo que comía. Es extraño, ¿no? Después de todo, ya sea nosotros o yo, lo que comemos termina en el mismo estómago de las almas de todos modos. Esa es la definición misma de un descarado ladrón de alimentos. ¿Ladrón? No me gusta que me llamen así. Solo queremos comer un poco más para estar llenos, solo ese lindo gusto exquisito. Di una cosa y él dirá otra. Gracias a la naturaleza de su autoridad, la autoridad de la gula, Roy tenía un vasto vocabulario y una fuerte retórica, que estaba entre las mejores del mundo entero.
Era fácil dejarse engañar por su apariencia infantil y su forma de hablar, que revelaba claramente su naturaleza podrida, pero no hay que olvidar que el ser que llevaba colgado al hombro era un monstruo de inteligencia colectiva, uno que había devorado innumerables conocimientos y experiencias. Precisamente por eso había renunciado a la persuasión verbal, y había decidido someterlo a la fuerza con violencia y maldiciones. De todos modos, el trabajo está hecho. Vámonos. Bueno, ya no hay necesidad de ayudar a esa hermana mayor, que se quedó deteniendo las piedras, ¿verdad? ¿No te dicen a menudo que eres un bicho raro o una persona anormal, tío? Mi evaluación general de los últimos días, por favor. Aldebarán, sin intención de dialogar seriamente con Roy, quien había adivinado correctamente el motivo de su demora sin explicación, y luego agregó palabras innecesarias al final, simplemente respondió. Luego, Aldebarán confirmó el distrito noble de la capital real, una sección del cual había sido completamente arrasada gracias a los esfuerzos de Emilia por detener el daño, antes de acelerar sus pasos una vez más. A lo largo de su batalla con Valga Cramwell, Aldebarán revisó su percepción, y se dio cuenta de que había oponentes formidables que incluso podían enfrentarse a su autoridad, supuestamente inigualable. Incluso ahora, su convicción de que nadie podría derrotarlo seguía inquebrantable. Sin embargo, también se advirtió que para solidificar esa convicción no debía volverse complaciente con su autoridad y dejar de pensar. Por lo tanto, en la operación Liberar a Gula, donde se infiltró en la capital real, no eligió una repetición fácil. En cambio, abordó diligentemente cada una de las vidas de Aldebarán con la meticulosidad de exprimir el último trozo de un tubo de pasta de dientes, concluyendo finalmente el recuento en 6.724. Si uno considera que ese número es grande o pequeño, probablemente variará de persona a persona, pero Aldebarán fundamentalmente consideró que cualquier recuento era apropiado. Independientemente del número de dígitos del conteo, cada intento era necesario para superar el muro, sin desperdicio. Muy raramente, hubo momentos en los que inútilmente consumió un intento simplemente de respirar profundamente en su corazón, pero incluso esas respiraciones mentales fueron intentos necesarios. Por lo tanto, sin importar el recuento, si lograba el resultado deseado, Aldebarán insistiría en que esos 6.724 intentos eran el número óptimo de pruebas. Oye, maldito cabeza de casco. El punto de encuentro preestablecido, a cierta distancia de la capital real, era una cantera abandonada hacía mucho tiempo, perfecta como lugar de reunión para villanos que querían evitar miradas indiscretas. En esa cantera, apoyada contra un muro de piedra que se desmoronaba y saludando a Aldebarán estaba Feld. Sus ojos rojos ardían con ira y hostilidad mientras pronunciaba el duro saludo. Ella frunció los labios, dejando al descubierto sus puntiagudos dientes dobles, y mostró abiertamente su desprecio por Aldebarán con los brazos cruzados. Incluso su forma de dirigirse a él había sido rebajada de cabeza de casco a maldita cabeza de casco. Feld agitó su esbelta barbilla, indicando la capital real visible en la distancia. Esa enorme roca. ¿Cuántas personas crees que habrían muerto si Emilia Neechan no la hubiera detenido? ¿Qué pasó con tu política de no dejar morir a nadie? ¿Estás planeando romper cada promesa que haces cada vez que te desanimas? ¡Qué patético! De hecho, yo también me siento aliviado de que Lady Fouth esté a salvo. Solo una broma. O tal vez un desliz, una broma que fracasó por completo. Aldebarán respondió con indiferencia a Feld, cuyo tono se había vuelto aún más agudo ante su respuesta. Considerando la actitud de Aldebarán como poco sincera, Feld se inclinó hacia adelante como para morderlo, pero entonces Roy, desde su hombro, intervino. Feld-chan. Me encantaría decir sigue así, pero ya hemos terminado el trabajo preliminar para asar completamente al viejo. Entonces, ¿qué tal si cambiamos el sabor con un condimento diferente? ¿De qué diablos estás hablando? Tú eres la gula que fue capturada. ¿Hermano mayor? ¿Hermano menor? De cualquier manera, tienes una cara realmente molesta que se parece a la de tu hermano. Oh, ¿tú también sabes sobre nosotros? Bueno, eso no es sorprendente, ¿verdad? Lois me ha contado todo sobre eso. Sobre cómo Lai sufrió una intoxicación alimentaria debido a Feld-chan. ¿Estás hablando de cuando armaste un escándalo por mi nombre? Te lo mereces.
La afilada lengua de Feld se volvió aún más venenosa. Aparentemente, se había encontrado con Leiva Tenkaitos, anteriormente, en Priestella. Fue entonces, con un comentario burlándose de su hermano muerto, que Roy, al igual que Aldebarán, simplemente se rió entre dientes de muy buen humor ante su sarcasmo. Por cierto, entre nosotros, realmente no sabemos quién de nosotros era el mayor. Para nosotros, hubo momentos en los que nos sentimos como el mayor, y otros momentos en los que nos sentimos como el segundo hijo, así que supongo que es por eso. No digas cosas sin sentido. La antigüedad de los hermanos no se decide por el estado de ánimo. Decide si cederás o aceptarás antes de que se te acabe. Ja, ja. Tanto el viejo como Fel Chan creen que pueden decirle lo que quieran al odiado arzobispo del pecado, ¿verdad? Está bien, está bien. Es un entendimiento común entre todos, ¿no? Oye, maldito cabeza de casco, no tengo intención de tener una charla agradable con este tipo. Cierra su boca dentada y responde mis preguntas. Estoy de acuerdo en que es ruidoso, pero espera un momento para la sesión de preguntas y respuestas. Antes de eso. Interrumpiendo la demanda de Feld, Aldebarán giró la cabeza. Sintiendo la intención detrás de su gesto de mirar alrededor de la cantera, Feld chasqueó la lengua y sacudió la barbilla. En ese momento, la mirada de Aldebarán se dirigió hacia lo profundo de la cantera, hacia una choza destartalada que apenas conservaba su forma original. Al-Samá. En ese momento, los ojos de Aldebarán se encontraron con los de Yae, que había salido de la cabaña. Una fragancia leve y cálida acompañaba a Yae, seguramente por estar cocinando en la cabaña. Agradeció el gesto. Se notaba que lo valoraba, pero, por esa mirada. Te dieron una buena paliza, ¿verdad? Con solo verlo, Aldebarán notó que ya no era la misma de siempre. Su traje de sirvienta hecho a medida, al estilo japonés, estaba roto en varios lugares, y su cabello rojo, que siempre cuidaba meticulosamente incluso en el campo de batalla, estaba despeinado. Y la más grande prueba de ello era su expresión. Ahora tenía un rostro solemne, carente del habitual aire infantil que era tan característico en ella. Me alegro. Yae colocó suavemente una mano sobre su pecho y murmuró eso ante la llegada de Aldebarán. Ligeramente desconcertada por el color de la emoción en su voz, Aldebarán, sin embargo, no dijo nada y simplemente se encogió de hombros. Vaya. Esa es una actitud inusualmente virtuosa para la servicial y polifacética sirvienta Yae. ¿Con qué tipo de invitado sorpresa estabas intimando y ni siquiera podías manejar mi respaldo? Tener intimidad suena bastante escandaloso, Al-Samá. Como sabes, el corazón de Yae-chan está completamente dominado por Al-Samá. Borrando la vacilación momentánea en su respuesta, el comportamiento de Yae volvió a ser el mismo de siempre. Acariciando suavemente su pecho con los dedos, continuó, pero. Es cierto que pasé un tiempo apasionado con un caballero. El que vino a la mansión fue el demonio de la espada, Wilhelm van Astrea, no, Wilhelm Triasama. El viejo demonio de la espada, ¿eh? Bueno, eso lo explica. Incluso Yae debió quedar desconcertado por el inesperado agresor. Sin embargo, no era el peor enemigo posible. Por supuesto, era sin duda uno de los más fuertes del reino, pero como espadachín, era un oponente mucho más fácil para Yae que un mago. Además, la mansión Mariel se había convertido en su territorio de caza, perfectamente preparado para la flor carmesí, lleno de sus trampas. Sin embargo, el hecho de que Aldebarán hubiera terminado viniendo a rescatarla significaba que la agudeza del demonio de la espada había superado a la de Yae. Y a juzgar por esa expresión, ni siquiera fue una derrota cercana, sino una derrota total. O tal vez la razón de esa agudeza fue: ese viejo que está de mal humor allí no es ajeno, ¿verdad? Aldebarán dirigió su mirada hacia el costado de la cabaña, hacia el tocón de un bloque de madera desechado, donde un hombre pelirrojo, Heinkel, estaba sentado encorvado con las rodillas pegadas al pecho. Heinkel, con la cabeza caída pesadamente, ni siquiera se había molestado en limpiar la sangre roja que manchaba todo su cuerpo. Si era su propia sangre o la de otra persona, era imposible saberlo desde esta distancia. ¿Qué pasó? Mi conciencia estaba confusa, así que no lo vi claramente con mis propios ojos.
Pero Heinkel-sama aparentemente derrotó al demonio de la espada. Ante la respuesta incierta de Yae, Aldebarán inhaló profundamente y miró a Heinkel una vez más. Naturalmente, Aldebarán estaba al tanto de la relación entre Heinkel y Wilhelm. En otras palabras, era una confrontación entre padres e hijos, y parecía que el hijo había derrotado al padre. También conocía el defecto fatal de Heinkel como espadachín. Está perpetuamente atrapado en el medio, entre su hijo y su padre, ¿no es así, el viejo? Aldebarán no conocía el núcleo de la discordia de la familia Astrea. Solo sabía que la existencia de la bendición del Santo de la Espada y el título de Santo de la Espada habían creado una fricción irreconciliable entre 3 generaciones, que nunca encajarían. La fricción entre padre, hijo y nieto, sin duda se había vuelto más cierta con este incidente. Reinhard, Wilhelm y Heinkel, en los últimos días se habían opuesto completamente entre sí. Y Aldebarán y los demás no tenían derecho a preocuparse por sus sentimientos. Ellos fueron quienes lo arrastraron para sus propios fines. Preguntar si estaban bien solo sonaría hipócrita. Entonces, Aldebarán volvió a mirar a Yae, y entonces dijo: si fue derrotado, y esas manchas solo son la sangre del anciano. ¿Qué pasó con el anciano? Y el dragón Aldebarán respondió: bueno, le apliqué una sanación mínima. No podía quedarme, así que realmente solo usé lo mínimo. ¡Guau! Los hombros de Aldebarán saltaron ante la inesperada voz, y miró a su alrededor con sorpresa buscando al dragón. La figura del dragón Aldebarán, que parecía ser el orador, no se veía por ninguna parte. Era un caparazón de dragón divino. No debería ser de un tamaño que pudiera ignorarse, o eso pensaba. Y el dragón dijo: lo siento, desactivaré el camuflaje óptico por un segundo. Tan pronto como dijo eso, apareció el enorme cuerpo del dragón, que no había estado allí antes. Apoyando su barbilla en la pared de piedra contra la cual Felt estaba apoyada, luciendo completamente exhausto. Al ver la forma en que el aire brumoso fue ganando color gradualmente a medida que se materializaba, los ojos de Aldebarán se abrieron con sorpresa. ¿Camuflaje óptico? ¿Entonces estabas usando la refracción de la luz para volverte transparente? ¿Puedes hacer eso? No se puede corregir exactamente en tiempo real mientras se mueve, ¿sabes? Pero si me quedo quieto, la desventaja de este enorme tamaño prácticamente desaparece, ¿verdad? Sí. Un dragón que puede volverse invisible es bastante asombroso, diría yo. La magia que cambia la refracción de la luz se podría lograr combinando la magia del sol y el viento, pero mantenerla constantemente tendría una eficiencia de combustible terrible. Mezclarse con el paisaje circundante también requeriría una manipulación mágica extremadamente precisa, lo que lo convierte en una tarea desafiante con una alta probabilidad de no alcanzar el estándar deseado. De hecho, incluso a Aldebarán le resultó difícil, razón por la cual le habían pedido que esperara en el cielo sobre la capital real, oculto por las nubes. Entonces, ser capaz de hacer eso significa, debe haber sido una batalla bastante feroz. Tan duro como tu final. Honestamente, si el viejo no lo hubiera apuñalado por la espalda, podría haber perdido. Ese débil pensamiento cruzó por mi mente. Puñalada por la espalda, Sacudiendo lentamente la cabeza de un lado a otro, Aldebarán procesó las dos sorpresas. Uno era el terror del demonio de la espada que había hecho que Aldebarán imaginara la derrota. Aunque el software instalado era diferente, las especificaciones de hardware eran innegablemente las del dragón divino. Sin embargo, había alcanzado ese nivel en una batalla consecutiva con Yae. ¡Qué monstruo! Y la otra fue, por supuesto, la forma en que Heinkel había intervenido en esa batalla. Ganar de frente no habría sido una solución sencilla, pero si terminara con una puñalada por la espalda, el estado mental del anciano debe ser un desastre. Bueno, creo que ese es definitivamente el caso. Después de todo, no nos ha hablado ni una sola vez desde que escapamos de la capital real. Veo. Al recibir la confirmación de Yae de que el grave estado de Heinkel era tal como lo había imaginado, Aldebarán dejó escapar un largo suspiro y una vez más examinó los rostros presentes. Yae, desanimada por su derrota, y Aldebarán, abrumado por el demonio de la espada. Heinkel,
agachado en estado de shock después de apuñalar a su padre, y Felt, sin siquiera tratar de ocultar su hostilidad hacia ellos. Y Roy, alegremente sentado sobre su hombro, junto con Aldebarán, el villano sinvergüenza que se dirige directamente por el camino de la villanía. Era un grupo terrible de personas y todos estaban en muy malas condiciones. Aún así, todos están vivos. Al mirar los rostros reunidos en la cantera, Aldebarán relajó los hombros, desactivó silenciosamente su dominio y reinició una nueva matriz. El punto de reinicio había sido actualizado, y con esto, los eventos en la capital real ahora quedaron fijados en la historia de este mundo. En otras palabras, las lágrimas que habían brotado de sus ojos violetas ya no podían deshacerse. Pero está bien. En el momento en que decidí traicionarlo todo, no hay ningún escenario conveniente en el que haga una excepción con una sola persona. Sin compromiso. Sin vacilaciones de corazón. Si flaqueaba, todo se arruinaría. Para concluir que todo el dolor que sentía en su cuerpo y corazón tenía significado, Aldebarán y los demás no podían permitirse el lujo de fallar o detenerse. Parte 2. Sí, si has preparado comida, dámela. Tengo hambre. No pude traer comida de la mansión, así que robé algo de una tienda por la que pasé. He anotado qué tienda y qué llevé, así que por favor págales más tarde. Eres bastante oportunista. Está bien. ¿Y este tipo? ¿Quieres que lo ate y lo cuelgue? Si es así, ya lo hice. Mientras Yae decía esto, movió suavemente los dedos levantados y, de repente, el hombro de Aldebarán se sintió más ligero. El cuerpo de Roy, que llevaba, estaba suspendido por hilos de acero, colgando del muro de piedra de la cantera. ¿Qué es este tratamiento? Bueno, supongo que es mejor que estar colgado boca abajo. Quédate así por un tiempo. Una vez que decida cómo disciplinarte, sanaré tus extremidades. Sin embargo, no olvides la marca de la maldición, ¿verdad? Me parece bien. No diré que no tramaremos nada, pero evaluaremos las cosas en silencio por un tiempo. Evalúa las cosas, ¿eh? ¿Es porque Lei murió? No tengo intención de suceder al gourmet, pero podría tratar de interesarme un poco más en las cosas antes de que terminen en el plato. Con las manos y los pies atados y suspendidos en una posición apretada, y con la espalda arqueada, Roy balanceaba su cuerpo. Encogiéndose de hombros ante lo espeluznante de esto, Aldebarán intercambió una mirada con el dragón Aldebarán. El otro yo, con la misma alma, tensó su gran mandíbula, y le aseguró con la mirada que no le quitaría los ojos de encima. Por cierto, el plan B nos salvó la vida. Gracias a él pudimos escapar. Ah, entonces elegiste ese como origen. Estaba pensando en ello como el segundo plan. Bueno, al menos el punto de aterrizaje de nuestras ideas fue el mismo. ¿Origen? Llamarlo el otro yo se está volviendo un poco confuso, ¿no crees? Entonces, ¿qué pasa con ese origen? ¿Qué tal si te llamas original? Y yo podría ser el heredero directo, o algo así. ¿Origen y heredero directo? Suena como una tienda de ramen de estilo familiar. Aldebarán casualmente desestimó la sugerencia del dragón Aldebarán, diciendo, lo pensaré. Luego, se volvió hacia Felt, a quien había estado evitando, y que aún seguía furiosa. Felt permaneció con los brazos cruzados, sus ojos ardían con la misma ira inmutable. ¿Te diste cuenta de que fue la señorita Emilia quien detuvo esa enorme roca, eh? ¿Te estás burlando de mí? Nadie excepto Emilia Neechan haría algo tan estúpido. La forma en que dices eso hace que parezca que eres tú quien se burla de ella, pero tienes razón. Dejé caer la piedra esperando que la señorita Emilia lo captara todo. No voy a dejarte ir con solo una patada en el trasero, ¿sabes? Entendiendo correctamente la despreciable táctica de Aldebarán para escapar, Felt frunció los labios aún más y lo amenazó. Aldebarán intuyó que su amenaza, todavía teñida de una rudeza de clase baja, era su máxima expresión de ira, pero al mismo tiempo también sentía una emoción diferente. Los métodos de Aldebarán y el enamoramiento total de Emilia. El mismo acto de sacar a Gula de la prisión también fue una serie de eventos que con razón enojaron a Felt. Sin embargo,
la forma en que se desbordó la ira de Feld parecía tener otras razones también. Lo que pasa con el viejo y el vejete del demonio de la espada no es tu culpa, Feld-chan, ¿verdad? No creo que sea mi culpa. Definitivamente es culpa tuya, y del padre y del abuelo de Reinhardt. Aún así, me molesta, y solo pensar en la expresión de ese idiota cuando se entere me molesta aún más. Desde que convertí a ese tipo en mi caballero, ya no puedo decir que nada relacionado con él no es de mi incumbencia. Recuerda esto, maldito cabeza de casco. ¿Qué? Incluso si hiciste algo pensando que era tu responsabilidad, no hay manera de que no se hable de ello junto con esa princesa. Lo que estás haciendo es patear un cadáver. La mirada furiosa de Felt y su lengua afilada hirieron a Aldebarán con más fuerza que todo el veneno que había enfrentado hasta ahora. La relación entre un caballero y su señor no desaparecía incluso si uno de ellos moría. Si Aldebarán se ganó una mala reputación, también se convertiría en la mala reputación de Priscilla Varielle. Al recordar esto nuevamente, experimentó una nueva amargura y dolor. Pero la princesa ya no está por ningún lado. No queda ni un cadáver. Chasqueó la lengua. Eso no es de lo que estoy hablando. Eso es exactamente de lo que estoy hablando. En lo que a mí respecta, la vida es. La seca respuesta de Aldebarán silenció a Felt, quien estaba mostrando su enojo. La fama o la infamia póstumas no significaban nada para los muertos. Todo importaba solo mientras estaba vivo. Dejarse llevar por la reputación de los muertos era solo sentimentalismo para los que se quedaron. Haz tu mejor esfuerzo mientras tú y tu oponente estén vivos. Eso es todo lo que puedo decir. Maldito cabeza de casco, ¿qué diablos eres en realidad? Soy una estrella que sigue a otra. ¿Una estrella que sigue a otra? Un fracaso de estrella que brilla en el cielo nocturno, detrás de la estrella más brillante. Con eso, Aldebarán le dio la espalda a Felt, abandonando el intercambio. Luego caminó hacia el bloque de partir madera, hacia Heinkel. Heinkel, todavía mirando hacia abajo, no levantó la cabeza ni miró siquiera a Aldebarán. Pero probablemente estaba consciente. Su respiración y el aire tenso a su alrededor indicaban que era consciente de su presencia. Sus emociones desgastadas eran fáciles de imaginar. Aldebarán vaciló un momento, preguntándose qué decir. Cumpliré mi promesa. Una vez que todo esté hecho, la sangre de dragón definitivamente será tuya. Lo que Heinkel necesitaba ahora no era consuelo ni disculpas, sino una confirmación de la promesa. Ante las palabras de Aldebarán, dichas con eso en mente, Heinkel inhaló profundamente. Luego, su mano agarró el dobladillo del abrigo de Aldebarán y lo acercó con fuerza. Aldebarán instintivamente se arrodilló y una espada fría presionó contra su cuello. Se encontró con los ojos de Heinkel de cerca. Heinkel, que tenía el rostro salpicado de sangre, y sus ojos azules inyectados en sangre, dijo: Absolutamente. Más vale que cumplas tu promesa. Me darás la sangre de dragón, pase lo que pase. Y también detendrás a la bruja de la envidia. Lo entiendo. No tengo ninguna intención de acabar con el mundo. Por eso traje a Gula para detenerla. Aldebarán sintió un dolor agudo en el cuello, pero respondió con calma. Mientras tanto, alzó un poco la mano para que Yae, que había reaccionado al movimiento brusco de Heinkel, se apartara. Por un momento, Aldebarán y Heinkel se miraron fijamente, cara a cara. Maldita sea. Heinkel escupió y empujó a Aldebarán. De alguna manera, recuperando el equilibrio después de casi caer de espaldas, Aldebarán miró hacia adelante para ver a Heinkel una vez más mirando hacia abajo, nuevamente en el mismo estado retraído que antes. Al ver esto, Aldebarán jugueteó con los accesorios metálicos de su casco con los dedos y dejó escapar un pequeño suspiro. Por el momento, había comprendido la condición de todos. Antes y después de infiltrarse en la capital real, todos sin duda habían sufrido algo de desgaste, para bien o para mal, pero quería compensar eso con el hecho de que nadie se perdió y que Roy había sido recuperado. Francamente, sabía que no era apto para ello, pero tenía que dirigirlos bien. Por ahora, este lugar debería ser seguro por un tiempo. Comamos la comida de Yae,
descansemos un poco y luego volvamos a movernos. El caos en la capital real continúa. Incapaz de aplaudir, Aldebarán chasqueó los dedos para llamar la atención de todos. Jae y Heinkel, que habían estado con él desde el principio, habían estado marchando casi sin parar durante 3 días. Tenía la intención de tomarse un tiempo para dejarlos descansar también. Sin embargo, algo interrumpió las palabras de Aldebarán. En ese momento una gran roca cayó del cielo. 4. Justo cuando pensaba que una sombra había caído debido a las finas nubes, Aldebarán fue aplastado por un peso inmenso. Solo le pareció oír el zumbido de un insecto a lo lejos. Otto Suguen estaba furioso. Resolvió que debía eliminar a ese malvado y tiránico rey. O al menos eso. Esas palabras sin sentido que Subaru había dicho una vez, eran una frase que usaba cuando estaba enojado. Esas palabras pasaron por la mente de Otto. Tal era su furia. El desencadenante y el objetivo de esa ira probablemente estaban en un ámbito más allá de la necesidad de explicación. Aldebarán, ahora arzobispo del pecado, había hecho cosas imperdonables. Eso incluía traicionar los corazones de aquellos que se habían preocupado por su bienestar, y también violar casi un centenar de leyes del reino, cada una de las cuales conllevaba una dura pena. Pero lo que más enfureció a Otto fue que se había enfrentado a su propio pueblo. Otto era consciente de que era pacifista. Fundamentalmente no le gustaban los conflictos y su credo era evitar cualquier problema que pudiera evitarse. De hecho, durante sus alegres viajes como comerciante con Furufo, rara vez había buscado peleas o elegido soluciones violentas, excepto cuando inevitablemente se veía atrapado en ellas. Sin embargo, las cosas cambiaron después de que se unió al bando de Emilia y se convirtió en ministro del Interior. No estaba de acuerdo con que Subaru se burlara de él llamándolo ministro belicoso del Interior, pero su política de buscar soluciones pacíficas y amables ya no era la principal prioridad en su puesto actual. La calidad y la agudeza de la malicia dirigida hacia él estaban en un nivel completamente diferente en comparación con sus días como un comerciante ágil, y si continuaba con un enfoque pasivo e indeciso, no sería capaz de proteger lo que quería proteger. Por otro lado, también se contuvo, creyendo que la conciencia de que uno de los candidatos a las elecciones reales dependía en gran medida de él. Era una advertencia que no podía dejar de lado. Como ministro del Interior del territorio, involucrado en la gestión del dominio Mothers, Otto poseía un nivel de autoridad y títulos que su antiguo yo nunca podría haber imaginado. Para evitar ahogarse en eso y malinterpretar su propia posición, Otto se disciplinaba a diario. Pero esa autodisciplina, esa cautela en los esfuerzos de Otto, se rompió en el momento en que su pueblo resultó herido. Cada uno tiene sus razones, estoy seguro. Pero no consideraré a alguien que no tenga intención de sentarse a la mesa de negociaciones, ni ninguna preparación para ello. Si querían compasión, que se les compadezca. Si querían caridad, que se les dé caridad. Tal consideración y amabilidad existía en todos en el campamento, liderados por Emilia. Por lo tanto, Otto también respetó al máximo la integridad de sus corazones. Aún así, si el oponente los pisoteaba, si intentaba usarlos, entonces no había otra opción. Si querían favor, que sean favorecidos. Si querían apoyo, que los apoyen. Y si desearan ser enemigos, entonces él sería su enemigo hasta el fondo de su corazón. Gracias a Emilia Samá, la ciudad no sufrió daños. La evacuación del distrito noble también se completó con antelación. Los caballeros reales de la capital son competentes, de hecho. Al organizar el alcance del daño del incidente, Otto apretó el puño. No podía permitirse el lujo de ser consumido por la ira, ya que necesitaba concentrar su mente en captar la situación y confirmar su progreso. Solo había un sentimiento de mortificación en lo profundo de su pecho, por su propio comportamiento patético y desagradable. Cuando el peso inicial de los acontecimientos que se estaban desarrollando le llegó a la mente, Otto había alegado patéticamente su impotencia, y para empeorar las cosas, Emilia lo había consolado. Fue todo lo contrario. Eso no debería haber sucedido. Otto era quien debería haber disipado las ansiedades de Emilia. Sin embargo, en realidad, Otto había sido consolado por Emilia mientras estaba al borde de las lágrimas,
obligado a levantar la cara por las palabras de la persona a la que debería haber estado apoyando, e incluso le dio una palmada física en la espalda. En broma le había dicho a Emilia que Subaru lo mataría, pero en su corazón, Otto sentía ganas de estrangularse. Sin embargo, un hombre muerto nunca tiene la oportunidad de enmendarse. Entonces Otto no hizo ninguna tontería como ponerse las manos alrededor de su propio cuello, en cambio, se devanó el cerebro con todas sus fuerzas. Afortunadamente, gracias a sus casi lágrimas, su cabeza se había aclarado un poco. Aunque los truenos todavía rugían en su mente, los relámpagos también podían ser útiles para mirar las profundidades de la oscuridad. Recordó hace mucho tiempo, cuando estaba con Furufu, corriendo a través de una tormenta, y un rayo cayó sobre su carro, quemando toda su carga hasta convertirla en cenizas. Lamentando esa gran desgracia, su amado dragón le dijo a Otto: «Alegrémonos de que ni yo ni el joven maestro resultamos heridos, ¿no te parece?». Y esa opinión era correcta. Si uno iba a atravesar una tormenta con relámpagos continuos, tenía que estar preparado para ser alcanzado. Si el rayo salvó o no la vida de uno en ese momento dependía de la suerte. Minimizaría al máximo los elementos que la suerte podría derribar y los haría avanzar a través de la tormenta. Esa era la esencia del despiadado estilo de lucha de Otto Suwen cuando estaba enfurecido. Para ese propósito, sin dudarlo jugaría incluso cartas que le valieran el desprecio de ser desalmado. La manifestación de eso fue: nosotros, los que estamos actualmente en la capital real, no podemos preparar una fuerza militar mayor que Reinhardt, ni una fuerza de combate mayor que Feldsama. En primer lugar, para cuando llegue nuestro turno, la fuerza militar y los números no serán indicadores absolutos para detenerlos. De alguna manera, Aldebarán había evadido al santo de la espada Reinhardt, trajo a Volcánica, el dragón divino, e incluso repelió las fuerzas de Feld para llegar a la capital real. Contra la inexplicable capacidad de Aldebarán para ejecutar sus planes, Otto y sus compañeros, que acababan de regresar del Imperio de Wallachia, y actuaban por separado de los demás, no tenían medios para contrarrestar. Por lo tanto, la orden de Emilia de capturarlo vivo, y su llamada a Wilhelm y a los demás que se encontraban en el Palacio Real, no tenían como objetivo asestar un golpe decisivo. Por supuesto, sería mejor si Emilia y Wilhelm pudieran lograr la victoria, pero Otto predijo que eso sería poco probable. Y el actual Otto y sus aliados no poseían ningún medio más agresivo que lanzar al problema todas sus fuerzas disponibles. Otto Suben no poseía la destreza de lucha de Reinhard van Astrea, ni el genio estratégico de Valga Cromwell. No se sobreestimó hasta el punto de creer que tenía el talento para competir con ellos. Otto no esperaba ser capaz de hacer más de lo que sus habilidades le permitían. Todo lo que pudo hacer fue ejercer el 10% de sus capacidades. Y con ese 10%, lo que Otto Suwen pudo hacer fue la cantera abandonada al oeste de la capital real. Ante el informe entregado con el sonido de alas, Otto, que había marcado el mapa, entrecerró los ojos. Se llevó un pañuelo manchado de sangre a la nariz y se tocó la cabeza, que empezaba a sentirse confusa. Recordó cómo los ojos de Garfield se habían iluminado ante el misterioso sonido, cuando Subaru llamó a esto el sobrecalentamiento de su bendición, y una sonrisa apareció en sus labios. Estaba agotado por el uso excesivo. El sobrecalentamiento está perfectamente bien. No me detendré incluso si mi cabeza se abre, ya ves. Murmurando esto mientras la sangre fluía de su nariz, Otto chasqueó los dedos ante el sonido de las alas de los insectos soda, y les instruyó sobre sus siguientes acciones y vigilancia continua. Los insectos soda tenían personalidades bondadosas y una conciencia individual débil. Compartir su política como enjambre, persuadir a uno de ellos tuvo el mismo efecto que persuadir a todo el enjambre. Y la recompensa que buscaban por sus solicitudes era casi siempre tranquilidad. Otto utilizaría su puesto como ministro del Interior para conseguir esa recompensa. A cambio, les haría seguir instrucciones que pondrían en peligro sus vidas individuales y realizar tareas imprudentes que los humanos no podrían. Tales como pegarse al dragón divino que huye para señalar el lugar de encuentro, dejar caer una gran roca sobre la cabeza del enemigo con el poder de un enjambre de más de 100.000, recolectar hasta el último mensaje dejado por el Feld capturado, y todo lo demás. Gran Cráter Mogod. Ese era un mensaje dejado por Feld, quien estaba siendo tomado como rehén por el grupo de Aldebarán,
creyendo que les llegaría, y había sido recuperado de la mansión Bariel destruida. Escabullirse de la vigilancia y confiarla a un insecto soda demostró la audacia de Felt. Simplemente indicando el nombre de un determinado lugar en la ciudad-estado Kararagi, probablemente era el próximo objetivo o destino del grupo de Aldebarán. Si tenían la intención de avanzar hacia allí, entonces podían moverse tanto como quisieran. Sin embargo, Otto no les quitaría los ojos de encima. No importa dónde fueran o intentaran esconderse, Otto continuaría observando cada movimiento de Aldebarán, a cambio de un pequeño sacrificio. El pago para ejercer este poder era escuchar en sus oídos un molesto pitido y derramar sangre de su nariz. Por favor, no creas que vas a poder dormir, el mundo entero es tu enemigo. No tenía el poder para ganar. Todo lo que podía hacer era seguir reduciendo la fuerza del oponente. Ese era el estilo de lucha de Otto Suwen, como ministro del Interior de la facción de Emilia, diferente tanto del santo de la espada como del gran estratega, dándolo todo con el poder que poseía. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.